Buenas noches, doctora. Hola, chicos, buenas noches. Bueno, primero quería pedirles mil disculpas porque yo estaba muy entusiasmada el viernes dando la clase y resulta que me había desconectado. He tenido problemas con internet, he estado hasta bastante tarde sin señal. Entonces ahora voy a estar más atenta y si vuelve a surgir esto, por favor no dejen de mandarme un mensaje. Yo voy a tratar de reconectarme a través de mi celular. Entonces, vamos a iniciar la penúltima clase de este primer bloque y tiene que ver con injuria renal aguda. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Abrir una ventana. O bueno, no sé si... Miren, he estado tratando de ver esto del Meet, de acordarme, he buscado algunos videos para yo poderlos ver, porque es terrible cuando uno no está dando la pantalla y realmente no se da cuenta cuando uno desaparece o los otros alumnos no están. Así que todavía no he logrado encontrar esto porque creo que hay alguna nueva versión que permite que se haga la presentación y creo que también tiene que ver cuando uno es el que llama a la reunión. Pero bueno, por ahora, por favor, no dejen de decirme si hay problemas en la conexión. Ahí se puede ver la pantalla completa o tengo que hacer como siempre lo hago. ¿La ven? Chicos, No está en pantalla completa, doctora. ya. Entonces, a pesar de que me parece una locura seguir presentando en pantalla completa y que vean ustedes el espejo infinito, que no sé cómo eliminarlo, bueno, lo hacemos así. Ya. ¿Y ahora? Sí, doctora. Ahora sí, ya. Entonces, me avisen por favor cualquier cosa o me escriben al WhatsApp. Yo voy a estar pendiente de mi conexión. Entonces, esto es la injuria renal aguda. Es un tema que ha cambiado mucho, mucho, mucho en este tiempo, en pocos años. Y bueno, es bien complicado tratar de resumir todo lo que es esta patología enorme, pero algunos tips que se les va a dar para que ustedes puedan profundizar en la lección. Se trata de reconocer el cambio del paradigma en la conceptualización de ira, que es súper importante. Hay que repasar las nuevas clasificaciones, reconocer los factores de riesgo, sensibilizar sobre la ira y sus implicancias en países en desarrollo, recordar medidas de prevención y analizar las opciones de manejo muy brevemente. Entonces, siempre es bueno hacer un poco de historia. La primera definición conceptual de insuficiencia renal fue más o menos por allá por el año 1951, donde se hacía referencia a ella diciendo que es un síndrome que puede definirse ampliamente como un rápido deterioro de la función renal con acumulación de desechos nitrogenados como la urea y la creatinina. Entonces se habla de un síndrome que tiene un espectro que abarca todo lo que supone un órgano que está funcionando bien y que de repente deja de funcionar, sin tomar en cuenta algunas pequeñas variaciones que se pueden dar entre medio. Y desde entonces, pues ha habido una gran cantidad de definiciones e interpretaciones, porque lo que se quería era entrar en acuerdo para poder incluso hacer estudios, ¿no? A partir de una definición que pudiera ser compartida por todos. Entonces, la insuficiencia renal aguda como tal, como les había dicho, era más bien una sugerencia de una relación dicotómica entre una función renal y un fracaso del órgano. Como les decía, que daba un abanico enorme de situaciones que se pueden dar entre estos dos cambios tan bruscos
en la función de un órgano. Entonces es así que en 1983 la Asociación Internacional de Nefrología presentó la definición nueva de injuria o lesión renal aguda. Y lo que quería era precisamente tomar en cuenta esos cambios pequeños a moderados de la función renal sin el daño orgánico manifiesto, pero con deterioro en relación a la demanda fisiológica. Entonces, no pasar como se englobaba en insuficiencia renal de un órgano que estaba funcionando muy bien a un órgano que de golpe fallaba. Entonces, el término injuria renal lo que quería era precisamente tomar en cuenta estos pequeños cambios que se podían generar entre medio del órgano funcionante y el órgano que disfunciona, y que estaban relacionados a la presencia de una disfunción renal, pero sin un daño órgano manifiesto, ¿no? Entonces eso era, la idea era un poco estrechar ese concepto y adecuarlo más a pequeñas variaciones en el daño renal. Entonces, la injuria renal aguda, el término fue propuesto para abarcar todo ese espectro de variación que les decía, desde el más mínimo cambio hasta el requerimiento de terapia dialítica. Entonces, toda esa brecha se quiso cerrar considerando estas variaciones intermedias que tienen que ver con pequeñas elevaciones o deterioro de la función, pero sin daño estructural, hasta la completa falla renal o insuficiencia renal, donde ya se requiere una intervención inmediata. ¿Y cómo evidenciamos la injuria renal aguda? Ya lo hemos visto en las previas clases. Uno de los marcadores importantes, aunque no el mejor, es el incremento de la creatinina. Pero sabemos que este valor de creatinina tiene una relación directa, pero no lineal, con la tasa de filtración glomerular. Entonces, concebida como era previamente, esperando a que se generen grandes cambios en la creatinina, sabíamos que ahí ya nos perdíamos un deterioro de la tasa de filtrado glomerular y había una pérdida de tiempo valioso si es que solamente nos fijábamos en variaciones considerables de la creatinina. Y es así que esta definición de injuria renal aguda se basaba precisamente en que se dieron cuenta que los cambios pequeños a moderados en el valor de la creatinina, sin que existiera un daño orgánico manifiesto, pero sí que se podía manifestar como un deterioro en relación a la demanda fisiológica, condicionaban mayor mortalidad. Entonces, el cambio del paradigma en el concepto de insuficiencia renal aguda a injuria renal aguda tiene que ver precisamente con la capacidad de detectar que pequeños cambios tan pequeños, tan escuetos como 3 décimas en incremento de la creatinina, que en tiempos pasados no se le daba mucha importancia, sí estaban asociados a importantes porcentajes de mortalidad. Aquí está la mortalidad ajustada por odds ratio. Entonces, eso es lo que un poco movió a los estudiosos a determinar que la creatinina se la podía hacer mucho más útil considerando sus pequeños cambios, donde todavía no se manifestaba algún daño estructural, pero sí ya esta pequeña elevación podía ser causa de morbimortalidad. Y entonces en 2004, a iniciativa de un grupo de expertos profesionales en medicina, lo que querían era precisamente ese respaldo científico para hacer la nueva definición y la clasificación de la injuria renal aguda. Es así que se acuñó la clasificación Rifle. Y esta es la primera que apareció para poder un poco definir y categorizar la injuria renal aguda con este acrónimo que seguramente ustedes lo han escuchado, el Rifle, ¿no? Donde los primeros
donde los primeros criterios tenían que ver con la severidad del daño. Y la severidad del daño se la valoraba a través de un incremento en la creatinina o una disminución del filtrado glomerular y el volumen urinario. Mientras que los dos últimos criterios se determinaban por la duración de la pérdida de la función renal. Entonces es así que, tratando de unificar los criterios para referirse a injuria renal aguda en términos de gravedad y de riesgo permanente, es que se acuñó estos criterios RIFLE, que sirvieron y dieron pie a muchísimos estudios. Pero todavía habían detalles que ajustar. Es así que el 2007 vino ya también la iniciativa Akin, de otro grupo de estudiosos, que lo que hizo es acortar, como aquí ya se hablaba un poco de daño en el tiempo un poco más alejado, entonces se suprimieron estas dos propiedades de la clasificación, y en vez de mantener el acrónimo, lo que hicieron es estadificar el daño. Se mantuvieron los criterios de valoración, como son la creatinina y el índice de orina, es decir, el volumen urinario, pero lo que se hizo fue precisamente introducir esto de los pequeños cambios de la creatinina hasta 3 décimas, que marcaban ya el daño en un estadio 1, que también equivalía a determinar si había un incremento de 1.5 veces el valor de creatinina basal. Ya el estadio 2 era cuando se multiplicaba por 2 ese valor, y cuando la creatinina estaba incrementada por 3 o era mayor a 4 y el paciente ya estaba en terapia dialítica, entonces era el estadio 3. Así que en este nuevo grupo que acuñó esta nueva clasificación, los cambios principales fueron eso, el numerar, reemplazar las letras y el acrónimo por numeración. Hablar de un incremento de creatinina muy pequeño, como el que se comentó que era de 3 décimas. Y a partir de ahí, por supuesto, ya se hablaba de duplicar o triplicar la función renal. El volumen urinario se mantuvo prácticamente sin gran variación entre las dos clasificaciones. Y en los pacientes que ya automáticamente estaban con terapia de reemplazo renal, ya se los clasificaba en un estadio 3. Como habíamos comentado, se quitan las categorías de LOS y de enfermedad renal crónica. Entonces, otros cambios importantes en esta clasificación aquí es que antes de utilizar los criterios y esa clasificación diagnóstica, sería importante descartar causas reversibles de injuria renal aguda, como son la depresión de volumen o el proceso obstructivo. Entonces, eso es algo que también se les recuerda mucho a los alumnos que rotan por el Viedma, que antes de empezar a clasificar ya en el estadio 1, 2 y 3, primero tendríamos que tratar de descartar las causas reversibles. También se elimina la tasa de filtrado glomerular como criterio diagnóstico, y el diagnóstico se estrecha un poco más en cuanto al tiempo. Ya se habla de una injuria renal aguda cuando hay alteración de creatinina dentro de un plazo de 48 horas, tomando en cuenta como referencia de valor basal la creatinina más baja con la que llega el paciente. Entonces son pequeñas variaciones que van ajustando la definición para poder encontrar un común denominador y hablar todos el mismo idioma. Luego, varios años después, comienza el grupo de las guías CADIGO, donde toman el mando y empiezan a hacer directrices en todos los campos de la patología renal, y es así que las guías CADIGO lo que hacen al hablar de la injuria renal aguda, reconocen que sigue siendo una afección muy común y que por eso es importante encontrar mayores puntos de acuerdo, porque además es una enfermedad que impone una pesada carga por la morbilidad y la mortalidad que supone.
el costo por persona de manejo de la injuria renal aguda es alto. Y lo más importante es que uno se va dando cuenta que mientras más se afina el diagnóstico y la conceptualización, es una enfermedad susceptible de detección temprana y prevención. Sin embargo, existe una variabilidad considerable en la práctica para prevenir, diagnosticar, tratar y lograr resultados de aquí. Y eso es lo que se quiere evitar, esa variabilidad para que todos hablen el mismo idioma y podamos hacer ese reconocimiento precoz de la enfermedad. Entonces, estas son las guías CADIGO, las 2012, que en la parte de injuria renal aguda han habido algunos ajustes, pero no han salido otras nuevas, como por ejemplo en la enfermedad renal crónica. Y entonces, si nos quedamos con esto, la definición operativa actual de la IRA es esa precisamente, donde hay un incremento de 3 décimas de creatinina de miligramos por decilitro dentro de las 48 horas, o también mantienen la opción de utilizar la anterior clasificación, que era un incremento de más de 1.5 veces en un tiempo que ocurre hasta los 7 días. Entonces, la IRA tiene un diagnóstico hasta las 48 horas y se puede extender hasta los 7 días. Y, por supuesto, el volumen urinario, que es también muy importante. Son dos variables que se toman conjuntamente e incluso a veces el volumen urinario bien medido puede ser mucho más precoz que el incremento de la creatinina, y se mantiene la clasificación en estadios una vez que se hayan descartado las causas reversibles de injuria renal aguda. Entonces, ahora ya se habla de un modelo conceptual de IRA, es decir, que lo que se trata aquí es abarcar el espectro entero de la IRA, que comienza con la normalidad, aquellos que tienen un factor de riesgo, aquellos que tienen además ya un daño que supone una disminución de la tasa de filtrado glomerular y que puede terminar en la falla renal, como antes se hablaba, la insuficiencia renal, con un desenlace que puede incluso ser la muerte. Entonces, si se dan cuenta, es como un continuo que no podemos separar. Y hemos visto que cuando estamos con los pacientes con un daño inicial o con una disminución de la tasa de filtrado glomerular, la determinación o los estadios se anclan a partir de la creatinina y los volúmenes urinarios. Pero además puede haber incluso una detección todavía más precoz del daño renal con algunos marcadores de daño tubular, marcadores urinarios que han también cobrado mucha importancia en la injuria renal aguda, como son estos NGAL, KIM y algunos más que, bueno, todavía no disponemos en nuestro medio, pero siempre la idea de este nuevo concepto es la detección precoz, es adelantarnos al daño, ya tomando en cuenta los riesgos incrementados que tienen algunos pacientes para desarrollar falla renal, y entrar a la acción cuando ya se puede generar un daño sin necesariamente una alteración funcional o estructural, pero que ya permite intervenir con el fin de evitar el establecimiento de la injuria renal aguda. Entonces, otro concepto, otro importante que se suma a esto es el de la enfermedad renal aguda. Como hemos hablado de que la IRA es como un continuo que puede desembocar en la enfermedad renal crónica, si nosotros tenemos el daño, que lo hacemos prontamente entre las 0 y las 48 horas, luego se instala la injuria renal aguda. La injuria renal aguda, si hablamos en términos de tiempo, puede hablarse de ella como tal hasta los 7 días. Y si consideramos que la falla renal crónica es el daño del riñón que se extiende por más de 3 meses, entonces queda ahí el espacio entre los 7 y los 90 días, que ahora se denomina como enfermedad renal aguda.
que es una entidad que incluso puede englobar a la injuria renal aguda, y esto hace referencia a personas que pueden todavía no tener falla renal, pero sí marcadores de daño renal, por ejemplo, como la hematuria, como la proteinuria. Entonces, esta entidad que se la está estudiando mucho más tiene connotaciones muy importantes porque puede ser posterior a la injuria renal aguda, pero también puede estar antes. Y esta enfermedad renal aguda puede pasar tranquilamente a convertirse en una enfermedad renal crónica. Ese es el cambio del paradigma y del modelo conceptual de la IRA. Si aquí resumimos en términos de tiempo, entonces ya se habla de estas 4 entidades, ¿no? La enfermedad, la injuria renal aguda, porque está en inglés, la enfermedad renal aguda, la enfermedad renal crónica y aquellos que no tienen falla renal. Entonces, en cuestión de días, podemos decir que hablamos de una injuria renal aguda hasta los 7 días. Hablamos de una enfermedad renal aguda, aquella que permanece alterada en el tiempo, esa función renal, más allá de la semana, hasta antes de los 3 meses. Y la enfermedad renal crónica, ya cuando el daño o la disfunción renal va más allá de los 3 meses, entonces ya estamos frente a un cuadro de enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son los criterios funcionales? Bueno, ya sabemos cuál es la definición de injuria renal aguda. La enfermedad renal aguda entonces sería aquella en la que el filtrado glomerular se mantiene menos de 60 milímetros por minuto, o una disminución de la tasa de filtrado glomerular en un 35% del basal, o que la creatinina esté más allá del 50% del valor con el que empezó el paciente, por ejemplo, teniendo una injuria renal aguda. Entonces, no termina de recuperar acá, se extiende por menos de 3 meses, hablamos de una enfermedad renal aguda. Si pasa la barrera de los 3 meses, entonces ya catalogamos como una enfermedad renal crónica. El criterio estructural, en aquí teóricamente no hay un criterio definido. En la enfermedad renal aguda hemos dicho, son personas que pueden tener un filtrado glomerular ahí, pero con marcadores de daño renal como albuminuria o hematuria. Y en la enfermedad renal crónica, bueno, ya vamos a tener alteración estructural, alteración funcional. ¿Cómo diferenciamos de aquellos pacientes que no tienen falla renal? Son aquellos que a lo largo del tiempo tienen una tasa de filtrado glomerular mayor a 60, esto es un error, mayor a 60 mililitros por minuto sin ningún marcador. Entonces podríamos decir que a pesar de que hay un filtrado ahí un poco bajo, el corte es más de 60 cuando no hay ningún marcador. Entonces, eso es lo que nos va moviendo poco a poco de un cambio en nuestras conceptualizaciones, de una clasificación anatómica que tenía que ver con la prerrenal, parenquimatosa y posrenal, que no quiere decir que la dejemos de utilizar, pero ya vamos a una clasificación fisiopatológica con una visión integral del problema, donde hay un cambio funcional y un daño estructural, y que en el tiempo puede terminar convirtiéndose en una enfermedad renal crónica. Otro detalle muy importante y otro término que hay que tener en cuenta es la clasificación epidemiológica de la injuria renal aguda, ¿no? Y es que se empieza a hablar de una IRA adquirida en la comunidad y una IRA hospitalaria, igual que la neumonía. Entonces, la IRA adquirida en la comunidad es aquella que se presenta cuando el paciente ha sido hospitalizado, es decir, él ya tiene una elevación de azoados, o que se presenta 48 horas después. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta IRA adquirida en la comunidad? Que normalmente, y por los estudios, se ve que afecta a individuos sanos en contexto de otra enfermedad. Entonces, estamos hablando de enfermedades potencialmente reversibles, como la diarrea, el sangrado, el trauma. En cambio, la IRA hospitalaria es aquella que se presenta ya después de
días de internación del paciente y está relacionada más bien con intervenciones diagnósticas o terapéuticas en pacientes de mayor edad, internados con una polipatología, como la diabetes, la hipertensión. Entonces, se quiere hacer esta discriminación entre la IRA adquirida en la comunidad y la IRA hospitalaria, porque lo que se ha visto es que la frecuencia es distinta dependiendo del contexto y el escenario clínico, y que esta IRA adquirida en la comunidad tiene una mayor repercusión en poblaciones más vulnerables. Las hospitalizaciones por injuria renal aguda se ha notado que han incrementado hasta un 230% en los últimos 15 años. Y en América Latina, hasta un 30% de los adultos hospitalizados desarrollan IRA, que se ha visto que la IRA adquirida en la comunidad representa hasta más del 50% del total de pacientes que estudiaron en este gran estudio EPILAT-IRA del 2019, y que más bien la IRA hospitalaria era un poco menor, con una mortalidad elevada de todos modos, hasta un tercio de los casos en ambas situaciones. Entonces, si nosotros nos fijamos en la etiología discriminada precisamente por esta injuria renal aguda adquirida en la comunidad o esta injuria renal aguda hospitalaria, vemos, por ejemplo, que la deshidratación constituye una de las principales causas en esta injuria renal aguda en comparación con la adquirida en el hospital. Lo propio, las infecciones o el uso indiscriminado de AINES, porque nosotros tenemos libre acceso a la compra de estos medicamentos. Entonces, son causas importantes de IRA adquirida en la comunidad. E igualmente la mortalidad, que claro que es alta en los dos casos, pero aquí no es despreciable en este tipo de injuria, que es perfectamente prevenible, perfectamente prevenible. Es mucho más complejo hablar de una mortalidad en pacientes que ya son diabéticos, hipertensos, cardiópatas, donde por supuesto que van a morir más, pero acá el manejo es mucho más complejo y más difícil de lograr mejores resultados que en causas que son totalmente manejables. Entonces es por eso que la comunidad internacional lo que llega a la conclusión de que la injuria renal aguda es el asesino silencioso, y lo que hay que hacer es reconocerlo. Y es por eso que empieza una campaña a gran escala, a escala mundial, donde lo importante es empezar a hablar de la injuria renal aguda a todo nivel, donde hay que generar incluso guías que permitan reconocerla precozmente y manejarla oportunamente. Hay herramientas muy interesantes que las vamos a ver ahorita, muy, muy claras, muy sencillas, que lo que nos permiten es evaluar a la injuria renal aguda y reconocerla no solo en un tercer nivel, sino y principalmente en los niveles donde se puede actuar oportunamente, como son los primeros o segundos niveles. Igualmente, lo que se quiere es incorporar y llamar la atención a todo lo que es la cadena de hospitales y también, por supuesto, el sistema de salud, para que se den cuenta que con pequeñas acciones se puede disminuir una enfermedad que es letal. Y es así que surge entonces lo que en algún momento comenté con los alumnos del primer lote o el segundo, surge la iniciativa Cero IRA para el 25. Y se habla de un caso de derechos humanos, porque hemos visto que son enfermedades totalmente prevenibles, que son enfermedades que se dan en gente de bajos recursos y por situaciones que se las puede manejar. Por eso es que la iniciativa de Cero IRA para el 25 lo que dice es que nadie debería morir innecesariamente por una injuria renal aguda tratable en las áreas más pobres de África, Asia y Sudamérica, nosotros incluidos. Y esa es la meta para el 2025. Entonces, los dos objetivos de esta iniciativa Cero para el 2025
es primero demostrar la carga de la ira, lo que hemos venido viendo, hablando de esta ira adquirida en la comunidad y que además obviamente también es elevada en los pacientes que se hospitalizan. Tenemos una incidencia en pacientes hospitalizados entre el 14 y el 31%. Y lo que este gran movimiento demostró es que el 80% de la injuria renal aguda en los países de ingresos bajos y medianos, como el nuestro, fue adquirida en la comunidad. Entonces, al igual que muchas de las otras enfermedades infecciosas, la ira es una enfermedad de la pobreza y estamos ajenos a ella porque desconocemos estas cifras alarmantes. La deshidratación y la hipotensión se registraron como causas en un altísimo porcentaje, miren, casi la mitad de los casos, solo por una deshidratación que no se atendió oportunamente, es causa de ira. La mortalidad fue del 12% una semana después de la ira y la mayoría eran jóvenes o previamente sanos sin comorbilidades. Son estos pacientes que pueden tener una diarrea seria, nadie les da bola, son pacientes que trabajan en el campo, expuestos a una luz, al calor del sol, pero increíble, se deshidratan y no son capaces de tomar líquido o de hidratarse convenientemente, y estas son causas tan sencillas que pueden generar ira, por supuesto, en el tercer mundo. La ira, incluso en su forma más leve, se asocia con resultados adversos a largo plazo, como son la proteinuria, la hipertensión o la enfermedad renal crónica. Ya hemos dicho que es un continuo. La ira, la enfermedad renal empieza con la ira, pasa por la enfermedad renal aguda y termina en la ERC. Entonces, lo que queremos es prevenir, es evitar el inicio de esta cadena que luego es imparable, evitando los episodios de ira. ¿Por qué es tan importante evitar la iniciativa, la ira? Porque tiene un costo elevadísimo. Significa el 3.5% de las admisiones, un montón de dinero que se emplea para el tratamiento, porque la estancia hospitalaria se puede prolongar más días de los esperados cuando un paciente desarrolla ira, y además porque es causa de muerte. Por supuesto, la ira mata y empeora cualquier otra enfermedad a la que se suma. Y estamos hablando de problemas oncológicos o incluso la diabetes, que en cuestión de mortalidad por año, no solo ella sola es causa de mayor mortalidad, sino también empeora el pronóstico de todas estas enfermedades cuando la injuria renal aguda se asocia. Entonces, el objetivo 2 de esta iniciativa Cero para el 25 es reconocer lo terrible que es esa enfermedad y luego crear conciencia y reducir las variaciones en el abordaje de esta enfermedad. Entonces, lo que se está tratando es de uniformar, de estandarizar el tratamiento, el manejo de la injuria renal aguda en base a las 5 R's. Y esto comienza con reconocer a pacientes que están en riesgo de desarrollar injuria renal. Tras ser capaces de reconocer al paciente que ya teniendo sus factores de riesgo está en proceso de instalación de una injuria renal aguda. Responder en consecuencia con el manejo oportuno, con la estrategia Stop Aquí. Si esto no ha sido suficiente, entonces ser capaces de brindarle el apoyo de reemplazo de la función renal que necesita y de manera también oportuna. Luego, pensar en la rehabilitación del paciente que ojalá logre la recuperación total y no termine siendo un paciente renal crónico. Entonces, para solamente clarificar un poco más lo que son las 5 R's, acá tenemos escrito, disculpen por el idioma inglés, pero este es un
es un toolkit que ha generado la Sociedad Americana de Nefrología, que es fabuloso y que, bueno, fue más difícil traducirlo. Acá tenemos este riesgo, hemos dicho el asesoramiento o valorar el riesgo, esto es, por algunos, incluso hay unos scores de predicción, que los vamos a ver en un ratito. También hay que identificar los factores de riesgo modificables, hemos dicho, ¿no? El paciente expuesto a un tiempo muy agresivo para el paciente, como es un calor expuesto a sufrir una insolación, por ejemplo. El reconocer prontamente es darnos cuenta que al tener ese paciente un factor de riesgo, podríamos ya estar buscando aquellos marcadores que nos van a permitir reconocer que el paciente está en falla renal, como es una medición de la creatinina, como una valoración del volumen urinario o también algunas otras herramientas. La respuesta precisamente tiene que ver con intervención oportuna en aquellas manifestaciones o en aquellas patologías que van a desembocar en una injuria renal aguda si no intervenimos. Por ejemplo, la sepsis, que es una causa impresionante de injuria renal aguda. Tendríamos que evitar las toxinas, ya sean las que pueden ingerir de manera natural o aquellas que están recibiendo y que se tornan nefrotóxicas cuando hay una falla renal. Hay que hacer siempre una hidratación bien supervisada, sin sobrecargar al paciente, y hay que evitar el daño, donde tenemos que buscar otro tipo de complicaciones, como por ejemplo procesos obstructivos o también nuevamente insistimos con la medicación, la prescripción de fluidos. El soporte renal, ya hemos dicho que tiene que ver con las terapias de reemplazo, que eso es un poco más de la especialidad, pero bueno, es bueno que sepan las terapias de reemplazo que sirven para ayudar al paciente que está ahí sí en una insuficiencia, en un daño renal, y para favorecer su recuperación, la terapia de reemplazo es muy importante. Y la rehabilitación es una vez que el paciente ha recuperado la función renal, hacerle un seguimiento. Entonces no podemos ya, como en el pasado, al paciente con injuria renal aguda que ha recuperado la función renal, mandarlo y no verlo nunca más. Sabemos que ese es el primer factor de riesgo, la injuria renal aguda, para que termine siendo un renal crónico. Entonces, por eso hay que seguirlo, por lo menos hasta los 3 meses, y educarlo para dejarle saber que puede desarrollar falla renal crónica si él no hace seguimiento. Entonces, esta es la manera de reconocer quiénes están en riesgo de desarrollar injuria renal aguda. Las características de los pacientes son importantes. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con una creatinina elevada y que sospechamos que tiene una injuria renal aguda, pues hay que preguntarnos si este paciente tenía una enfermedad previa, tiene diabetes, es hipertenso, ha tenido cálculos, tiene HIV, ha tenido infecciones urinarias, tiene problemas hepáticos, tiene problema cardíaco, problema pulmonar. Entonces, esas características ya nos tienen que hacer pensar que es un paciente que está en riesgo. Y, por supuesto, también hay que indagar sobre posibles exposiciones que van a determinar un riesgo aumentado, como son las enfermedades tropicales también en nuestro medio, el dengue, la chikungunya. Esos son factores, son enfermedades que nos pueden hacer pensar que el paciente es susceptible de desarrollar injuria renal aguda asociada. Hemos dicho que la sepsis es importante, las enfermedades diarreicas. En los pacientes con VIH es muy común que hagan una injuria renal aguda simplemente porque se han deshidratado por una diarrea. Por supuesto, la toma indiscriminada de medicamentos, ¿no? La herbolaria que se llama, o incluso las intoxicaciones que muchas veces provienen los pacientes habiendo tomado sustancias que no corresponden por algún problema sentimental o lo que fuera. Las picaduras de
las serpientes o de otros bichos o insectos, la hemorragia. Entonces son cuestiones, miren, muy sencillas, pero que hay que tenerlas en cuenta. Y los síntomas sicinos, que son de lo más variados, pero también tenemos que estar atentos que un paciente que esté dematizado, que esté oligúrico, que tenga sangre en orina, que esté deshidratado, que esté hipotenso, que esté confuso, que esté en coma o que tenga una alteración hepática, también es un paciente en riesgo de desarrollar una injuria renal aguda. Estos son los principales factores que ya los he comentado en la anterior diapositiva un poco más sencillamente, y esta es la herramienta para predecir el desarrollo de AKI, que está siendo validada. Esto ha sido desarrollado por un médico, bueno, por lo menos ha participado un médico nefrólogo que trabaja en la caja, y entonces esta es una de las herramientas importantes que a la hora de evaluar a un paciente con sospecha de AKI, si nosotros pesquisamos estos factores presentes, que están presentes en el paciente, entonces podemos saber que tiene un riesgo elevado de desarrollar ira cuando reúne más de 3 puntos. Y son cosas que ya hemos comentado también en las previas diapositivas. Si nosotros nos damos un momento para poder investigar esto, tenemos una certeza mayor de que ese paciente con más de 3 puntos está en un riesgo inminente de ira y entonces hay que intervenir. Y ya hemos dicho que cómo diagnosticamos la ira, ya tenemos una definición en base a 2 variables, que son la creatinina y el volumen urinario. Pero aquí lo importante es que si no hay una creatinina basal, estamos hablando, por ejemplo, de que el paciente llega a un segundo nivel, no tenemos una creatinina basal, y la mayoría no la tenemos, la creatinina elevada y el contexto clínico apropiado son altamente sugerentes de ira. Entonces tampoco tenemos para escudarnos en decir que no sabemos 0,3 en base a qué ha aumentado en base a qué referencia basal ha aumentado la creatinina. Basta con que venga elevada y el paciente lo veamos con todos esos factores de riesgo, tenemos que ser capaces de reconocer que estamos frente a un paciente con injuria renal aguda. Muy bien, entonces una vez que hemos visto las características del paciente, los factores de exposición a los que ha tenido, los síntomas y signos sugerentes, entonces aplicamos este score y sabemos que tiene un puntaje elevado. Entonces, lo que nos toca es intervenir con esta estrategia que se llama AKI Stop, ¿no? Y esto habla de que con cosas tan sencillas como medirle ahí mismo en un segundo nivel un valor de creatinina o tener una muestra de orina y ponerle una tira, que ya sabemos todo lo que nos ofrece la tira, basta para poder intervenir rápidamente, ya sea ahí mismo en ese segundo nivel, ponerle una vía, un suero, no es tan complicado, mientras el paciente es referido a un tercer nivel. Entonces, este es el protocolo Stop IRA, que también me gustaría que lo tengan claramente en las mentes, porque esto es lo que por ahora está rigiendo nuestro abordaje a los pacientes con IRA, no solo en un tercer nivel, sino estamos hablando en cualquier nivel básico. Hay que identificar a pacientes que están en sepsis para tratarlo oportunamente, porque es un factor de riesgo para IRA. Hay que identificar las toxinas, ya sean toxinas que han ingerido por algún motivo o involuntariamente o han sido mordidos, y suspenderlas. Lo mismo estamos hablando aquí de medicación nefrotóxica. Hay que optimizar la presión arterial y la volemia en aquellos pacientes que están con compromiso hemodinámico, y hay que prevenir el daño. Como ya hemos dicho, el prevenir el daño un poco como que repite las premisas que debemos aplicar, pero también hace mucho más hincapié en la medicación, en que tenemos que ser muy exquisitos con la prescripción de fluidos y también en descartar procesos obstructivos en los pacientes. Y entonces la sepsis, la S de sepsis, hemos dicho aquí, solamente quería mostrarles que es importante reconocer la sepsis, hacer el cálculo del SOFA para ver la mortalidad, ver cuáles son las causas que son potencialmente tratables, y
Si hablamos de sepsis en pacientes que ingresan a la UTI, aquí en este estudio que he podido encontrar sobre la SUSI en Bolivia, la causa principal de sepsis es el foco pulmonar. Entonces eso también nos permite plantear tratamientos oportunos, sobre todo antimicrobianos, para poder manejar estas causas. Las toxinas, ya hemos dicho que hay que buscar exposiciones que están asociadas con ir en la comunidad, ¿no? Los pesticidas, los herbicidas en el Chapare son muy comunes, aunque no necesariamente causen daño por la exposición, sino porque ingieren ellos en un intento suicida. Hay que pero saber reconocer qué tipo de insecticida es para poder tratar. La mordedura de serpientes no es infrecuente en nuestro medio y el manejo oportuno puede impedir una ira. La picadura de hormigas, hemos visto varios casos, sobre todo la picadura de hormigas de palo blanco, cuando es una forma de castigo que tienen en el trópico, amarrar al palo santo, y la picadura de muchas hormigas puede producir una injuria renal aguda. Los medicamentos nefrotóxicos, ni qué decir, ya saben que nosotros tenemos libre acceso a estos medicamentos y a veces se hace o muy frecuentemente un abuso de estos por las mismas personas que van y piden consejo a la farmacéutica, y es ella la que se permite prescribir sin tomar en cuenta en qué situación puede estar ese paciente. La bomba de protones, ni qué decir, la medicación que toma mucha gente, que es el omeprazol, que es el pantoprazol, son causa de falla renal, pueden producir una necrosis tubulointersticial. Y ni qué decir las drogas ilícitas. También hay que prestar atención a la modificación de dosis de medicamentos prescritos. Y hemos visto que los AINES, las penicilinas, ningún medicamento es inocuo, lo sabemos. Y por eso hay que estar pendientes de que si el paciente está recibiendo, con qué frecuencia puede ser esa la causa. Y con solo suspenderla, ya podemos establecer una estrategia de tratamiento que es muy útil. Optimizar, y hemos dicho sobre todo la volemia, los síntomas y signos de hipovolemia, para lograr una presión arterial adecuada. Tenemos que saber cuáles son los líquidos parenterales oportunos para el paciente. Se habla ahora más y se tiende más a utilizar las soluciones equilibradas. De qué manera hay un montón de protocolos para poder hacer una reanimación con fluidos oportuna y también muy bien mesurada, porque ya saben que los líquidos son también una medicación, entonces no hay que abusar de ellos. Evaluar la respuesta clínica y evitar a toda costa la sobrecarga. No tenemos que pasar de la depresión de volumen a la sobrecarga. Prevenir el daño, ya hemos dicho, buscar otras causas, revisar recetas, ajustar medicamentos y el plan de hidratación. Y entonces aquí está lo que les había querido comentar cuando se cortó la clase, que entra muy en boga lo que es el POCUS, que es el Point of Care, a la cabecera del paciente, empleando, bueno, medidas tan sencillas como es ver su orina, ver una creatinina y también la ecografía donde vamos a poder evaluando diferentes órganos, por supuesto, con una preparación de por medio, evaluando los pulmones, evaluando el hígado, evaluando los riñones, para ver qué tan sobrecargado o depletado de volumen está este paciente. Entonces, esa es otra herramienta muy útil que nos va a ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento. La sobrecarga de volumen, la nefropatía congestiva, porque estamos hablando de nefrología, es otra entidad que está cobrando fuerza, porque el que el paciente esté depletado de volumen es tan terrible como que el paciente esté repleto de volumen, congestionado por un tratamiento, una reanimación con fluidos que no ha sido muy bien evaluada. Entonces, por eso es que toma tanta importancia ahora la ecografía, la ultrasonografía como un medio de apoyo para evitar esto que antes era muy común. La idea era siempre llenar el tanque y luego vaciarlo. Y los pacientes llegaban a estar con una sobrecarga monstruosa que era peor que
el remedio era peor que la enfermedad. ¿Cómo administrar los líquidos? Este es uno de los tantos algoritmos que se pueden utilizar. Este es el ROSD, que lo pueden buscar. Nada es absoluto, no hay una terapia mágica ni una estandarizada, pero hay cosas que pueden irnos ayudando y entre ellos hemos dicho que lo importante es saber cuando el paciente está crítico, muy depletado de volumen, entonces hay una terapia de rescate. Luego tenemos que optimizar, una vez que el paciente ya está menos depletado de volumen, hay que optimizar el tratamiento, hay que estabilizarlo y luego obviamente que hay que desescalar para no sobrecargarlos. Y aquí yo en medio siempre le pondría una vez más lo que es la ecografía. Y bueno, como les digo, este es un tema interminable, pero solamente les quiero dar tips. Hemos hablado de que un paciente que está en injuria renal aguda, que está crítico, que está inestable, pues lo que necesita, dependiendo de su causa, de la causa que ha producido eso, va a ser una reanimación con fluidos. Cuando ya los fluidos han llegado a un momento en que nos estamos pasando de la raya, entonces también los diuréticos son una buena arma, pero hay que considerar en quiénes sí y en quiénes no. Aquí hay un lindo review de los 10 mitos de la furosemida, pero aquí para hacerlo mucho más sencillo, lo importante es considerar que los diuréticos no es solo para ver orina, que no es lo que queremos, sino que tiene que ser el patrón del paciente, el fenotipo, el que nos lleve a utilizar. Cuando ya el paciente está sobrecargado por demás, entonces la furosemida es una buena opción. Se puede coadministrar con albúmina y ya cuando sabemos que el paciente puede entrar incluso en edema agudo de pulmón, tenemos que echar mano a los diuréticos, pero no es la primera terapéutica que debemos instalar, sobre todo cuando hay un paciente que no está sobrecargado de volumen. ¿Qué pasa con los vasopresores? Ustedes han visto a lo largo de su paso en prácticas por los hospitales que otra herramienta importantísima del paciente que está críticamente enfermo y además con injuria renal aguda es el uso de vasopresores cuando sabemos que los fluidos no van a ser suficientes y el paciente está con un fenómeno inflamatorio grande, entonces los vasopresores tienen un rol especial y a veces casi simultáneo al uso de los líquidos. Y bueno, cuando lo hemos hecho todo, hemos tratado de cargar al paciente, no orina el paciente, le hemos puesto furosemida y el paciente no responde y ya está en su tratamiento por una sepsis con antibióticos, con cobertura de amplio espectro, entonces lo que se impone es la terapia de reemplazo renal. Y esto que estoy mostrándoles aquí es todo lo que está en las guías CADIGO de injuria renal aguda del 2012, porque no hay una actualización como tal de las guías, sino de algunos detalles del 2019. Entonces, lo importante es iniciar la terapia de reemplazo renal cuando ya sabemos que hay cambios que van a poner en riesgo la vida del paciente, cuando hay alteraciones electrolíticas, del balance ácido-base, y bueno, hay que ir viendo en qué momento comenzar. Hay modalidades dialíticas, la mar y sus peces, pero nosotros por ahora en el Hospital Viedma tenemos la hemodiálisis intermitente, sobre todo para los pacientes críticos, es la que utilizamos. También tenemos diálisis peritoneal, pero no tanto para el paciente crítico, sino para el paciente ya crónico. Las terapias continuas, que son las ideales en los pacientes con daño renal y con inestabilidad hemodinámica, pues no disponemos de ellas. ¿Cuáles son las diferencias? La hemodiálisis intermitente, como dice su nombre, es una diálisis que se practica no todo el tiempo, sino por horas y a veces interdiaria, puede ser diaria, pero probablemente no es una terapia que está acompañando al paciente permanentemente, sino es por horas y a veces entre días. En cambio, las terapias continuas son aquellas que se conecta al paciente y pueden estar 24, 48, 72 horas, procurándoles una ultrafiltración, una depuración de las toxinas mucho más menos agresiva y entonces eso contribuye a que el paciente no se desestabilice
como lo hace, por ejemplo, en la hemodiálisis intermitente, que es una terapia agresiva para un paciente que está con altas dosis de vasoactivos, que está sobrecargado, que está séptico, tóxico. Entonces, esto es lo que se utiliza en casi en el primer mundo y también en otros países de Latinoamérica, pero bueno, tiene un costo, ¿no? Y nosotros accedemos únicamente a la hemodiálisis intermitente. Hay alguna hemodiálisis que hacemos como una híbrida, que esta hemodiálisis tratamos de darle por más horas, en vez de utilizar 4 horas como normalmente es el tiempo que dura una hemodiálisis, pues tratamos de hacer 6, 8 horas, pero esto nada más es como es un simulacro, ¿no? De una terapia lenta, pero los principios no son los mismos, o sea que los resultados tampoco son óptimos. Entonces, lo importante es saber qué modalidad de diálisis vamos a utilizar en IRA, y esto también está en las guías CADIGO, y aquí mismo en las guías CADIGO hablan de que las terapias continuas de reemplazo lentas son las que deberían utilizarse en los pacientes hemodinámicamente inestables. En nuestro medio, buena parte de esos pacientes son los que vemos y sin embargo les estamos ofreciendo las terapias intermitentes. Bueno, entonces ya terminamos diciendo que la evaluación y el tratamiento de pacientes con injuria renal aguda requiere tomar en cuenta conceptos relacionados al diagnóstico, a las comorbilidades, a la gravedad, a las complicaciones de enfermedad, al riesgo de daño permanente y fallecimiento. Entonces aquí vuelvo a remarcar o remarco que esto ya se trata de un continuo que comienza con una injuria renal aguda, pasa por la ERA o está englobada dentro de la ERA y termina en una enfermedad renal crónica. Entonces ya no es una entidad aislada, sino forma parte de un abanico, de un espectro de enfermedad que puede terminar en falla renal crónica y que tenemos que reconocerla como tal. Que, bueno, aquí estamos hablando más del paciente ya hospitalizado, ¿no? Porque también hemos dicho que en la injuria renal aguda adquirida en la comunidad, intervenciones tan sencillas como ponerle una vía, hidratarlo, como suspender algún medicamento, es muy válido. Cuando ya estamos en un tercer nivel frente a un paciente más complejo y que, bueno, ha evolucionado mal porque no se han tomado las medidas primeras en otras instancias, entonces ya tenemos que recurrir a una reanimación con líquidos, a medicamentos vasoactivos, pero que también en el tercer nivel deben ser manejados de manera cuidadosa, oportuna y sistemática. Tanto un volumen circulante inefectivo como un incremento en el volumen intravascular pueden causar daño. Como le hemos dicho, el paciente hipovolémico es tan deletérea la hipovolemia como es la sobrecarga de volumen. Los pacientes en riesgo con IRA requieren vigilancia estrecha de su estado hemodinámico. ¿Qué hacemos respecto a la diálisis? ¿Cuándo iniciar la diálisis? Realmente no existe una regla absoluta, pero está demostrado que temprano es mejor que demasiado tarde. ¿Qué modalidad emplear? Bueno, la que esté disponible. Lo hemos mostrado que lo mejor es la terapia de reemplazo lenta en pacientes hemodinámicamente inestables, pero si no tenemos, no por eso vamos a dejar de tratar de darle un soporte a ese riñón en falla con la modalidad que tengamos. ¿Qué dosis emplear? La suficiente. Emplearemos todos los días, emplearemos día por medio, emplearemos una terapia extendida o una de menos horas, pues lo que el paciente nos tolere de acuerdo a su condición clínica. ¿Cuándo vamos a suspender la diálisis? Bueno, cuando el paciente comience a mostrar datos de recuperación de la función renal o finalmente cuando el paciente ha evolucionado tan mal que ya resulta fútil el seguir apoyándolo con el esfuerzo terapéutico. Y, por supuesto, terminamos con la rehabilitación y seguimiento dentro de las 3 Rs. Hemos dicho que un paciente con IRA ya no es para mandarlo a casa y olvidarnos de él, sino es un paciente que tiene que ser seguido mínimamente durante 3 meses, porque ahí vamos a poder ver si la creatinina, la tasa de filtrado glomerular estimada, han vuelto a la normalidad. Si tiene un examen de orina que no muestra mayor alteración, no ha quedado con albuminuria, entonces es un paciente que podemos darle de alta después de los 3 meses. Pero si cualquiera de estas alteraciones
persisten, a pesar de que el paciente haya recuperado su tasa de filtrado glomerular, es un paciente que tenemos que seguir porque está en esa etapa de enfermedad renal aguda y hay que prever que no termine en falla renal crónica. Los estudios de imagen, por supuesto, es importante. La biopsia renal, si vemos que no hay una recuperación completa, el paciente después de haber sido dado de alta sigue con 2 de creatinina al mes, entonces probablemente tengamos que plantear una biopsia para determinar qué le ha pasado y cómo podemos ayudarlo. Y lo mismo, siempre tener en cuenta que hay que ajustar la dosis de medicamentos y la reincorporación de aquellos que suspendieron, pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión que han hecho una injuria renal aguda, y en algún momento se les ha recortado, se les ha suspendido, por ejemplo, los inhibidores ECA, los ARA, entonces después también hay que ser oportunos para reposicionarlos porque también son medicamentos que inciden en una disminución de la progresión de la enfermedad renal. Bueno, es una charla un poquito más larga, les digo que he tratado de resumir, hay muchísimo sobre injuria renal aguda, es un tema apasionante que ya está siendo fruto de especialistas que dentro de la nefrología que solo se dedican a injuria renal aguda y bueno, por lo menos si nosotros tomamos en cuenta estas pequeñas herramientas que pueden ayudarnos, ya sea como médicos generales, como médicos que vamos a hacer el año de provincia, como médicos que no vamos a ser especialistas, pero sí vamos a atender gente, poder estar conscientes de que la IRA es una enfermedad que mata, como muchas otras, entonces yo creo que con eso ya el objetivo de la clase ha sido suficiente. Bueno, no sé si tiene algún comentario y si no, mañana nos vemos para la última clase que es enfermedad renal crónica. Chicos, un detallito más. Ustedes no han grabado las clases, no se puede grabar, ¿verdad? ¿O sí? Grabamos las clases, doctora. Ya. Bueno, entonces eso está bien porque en algún rato me dijeron si podían prestar las diapositivas. Nos hemos vuelto un poco más exquisitos con nuestras diapositivas. Ustedes saben que es producción particular, ¿no? Entonces, si ustedes han asistido, si ustedes han escuchado y tienen las clases grabadas, yo creo que es suficiente para que estudien de ahí. La idea no es preguntarles todo lo que está ahí, ¿no? Tiene que haber cierto razonamiento a partir de todo lo que se está explicando, pero también van a haber preguntas en las que al tener las diapositivas, claro, van a poder responder. Pero la idea es el razonamiento y el procurar que ustedes apliquen estas cosas a un razonamiento lógico y clínico. Bueno, listo, gracias. Entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hola, doctora, doctora, gracias. gracias. Hasta luego.